Bien, buen día, apreciados estudiantes de la Maestría de Agronegocios Sostenibles. Cumpliendo con lo prometido, este video está orientado al uso de la herramienta de Project Libre, ¿no? Y les habla Alfredo Armijos, va a poder explicarles de qué se trata este software y cómo utilizarlo. Como bien sabemos, Project Libre es similar a un programa como Microsoft Project. Primavera, pues, es un software de programación de iniciativas. Usualmente este programa también está compuesto por dos grandes interfaces, ¿no? La interfaz de tabla de tareas, que es la que ustedes están viendo acá, inclusive pues tiene el programa una pestañita relacionada a ello, y también una interfaz para el tema de los recursos, en donde también pues se cuentan con algunas características relativas al tema, ¿no? Para poder visualizar o buscar el programa, aquí es importante que ustedes sepan que deben de ir a su barrita de Windows y buscar Project Libre, tal como vemos acá, ¿sí? O en su defecto, si lo tienen instalado dentro de su escritorio, van a encontrar un icono como este o como el de acá. Entonces vamos muy probablemente a hacerlo de la forma que están acostumbrados, ¿no? Buscamos el icono, damos clic y vamos a poder visualizar que se abre el programa, ¿no? Entonces simplemente damos clic en cerrar. Aquí usualmente uno nos dice, si es que tenemos un proyecto existente, damos clic en Open Project, o si no, si queremos crear uno desde cero, simplemente crear un proyecto. Entonces aquí vamos a colocar proyecto de agronegocio. Vamos a colocar el nombre del Project Manager y también podemos especificar la fecha en que este proyecto va a iniciar, ¿sí? Entonces, en este caso podríamos decir, mira, el proyecto va tentativamente a iniciar en el mes de abril. Vamos a poner que va a iniciar el 6 de abril. Damos clic en OK. Entonces, automáticamente se abre esta tabla que mencionaba, ¿sí? Ustedes van a poder visualizar que esta es la tabla usualmente de las tareas con el diagrama de Gantt, muy similar a Project. Justo hay una pestaña en donde van a visualizar algunas opciones interesantes que vamos a ir adoptando a lo largo de este video y también a nivel de la parte de los recursos, ¿no? Algo que pues probablemente distinga a Project Libre y es una de las fortalezas que tiene, es que dentro de este programa ustedes pueden construir sus estructuras de desglose de trabajo, su WBS, que es lo que vamos a ir viendo dentro de poco, así como también las estructuras de desglose de recursos o los RBS, ¿no? Entonces, quizás también pues, efectivamente como un programa libre, que esta es una de las ventajas también que tiene, un software libre, uso gratuito, sin necesidad de licencia, también pues tiene sus limitantes frente a un programa más robusto como un Project, un Primavera, entre otros elementos, ¿no? Entonces, bien, lo que vamos a hacer ahora simplemente es, de la misma forma como lo vimos con Project, es a ir visualizando el bosque, ¿no? Cómo partimos desde el tema, y si solamente hago un pequeño cambio, sutil cambio, esto es Primavera, perdón, Project Libre. Entonces vamos a colocar los loguitos de Project Libre aquí, ¿ya? Perfecto. Entonces, volvemos al tema. Muy importante, vamos a ir entendiendo todo el bosque de cómo desarrollar pues, una línea base de un proyecto dentro de Project Libre, ¿sí? Entonces, sabemos efectivamente que requerimos de una estructura de desglose de trabajo, ¿verdad? Para luego pues empezar, previamente habiendo definido una estrategia de la gestión del tiempo del proyecto, a definir las actividades. Vamos a tomar el mismo ejemplo que abordábamos con el video anterior que explicaba el uso de Microsoft Project. Entonces, aquí, bueno, es importante ir denotando algunas diferencias con respecto al otro software, ¿sí? Aquí sí necesitamos enumerar los elementos de descomposición del EDT y también necesitamos colocar una tarea de resumen del proyecto, ¿sí? Que esto no es que automáticamente lo ofrece el programa, sino que hay que hacerlo. Entonces, en este caso vamos a colocar proyecto de agronegocio. Entonces, este proyecto de agronegocio va a tener el entregable 1, paquete de trabajo 1. Podemos enumerarlo sin problema, ya. Vamos colocando 1.0. Vamos a tener el 1.1, paquete de trabajo 1, y 1.2, paquete de trabajo 2. ¿Sí? Luego hay también un entregable 2,
en donde pues también va a contar con su 2.1, paquete de trabajo 1, 2.2, paquete de trabajo 2. Bueno, en este caso ambos paquetes tienen tareas, entonces lo que podemos hacer únicamente es clic derecho, o sí, insertar en el botoncito. Aquí es muy importante, ¿no? Tenemos que irnos a la pestaña de tareas, insertar, y van a observar que aquí, pues, automáticamente con este botón se van insertando las tareas que necesitamos, ¿no? En este caso vamos a colocar 2.1.1, tarea 1, 2.1.2, tarea 2, 2.1.3, tarea 3. ¿Sí? Entonces, acá también vamos a colocar 2.2.1, tarea 1, 2.2.2, tarea 2, 2.2.3, tarea 3. Correcto. También como parte de esta estructura genérica para solamente explicar el uso de este software, tenemos un tercer entregable que tiene pues otros paquetes de trabajo, ¿no? Entonces vamos a colocar 3.1.1, perdón, es 3.1, paquete de trabajo 1, 3.2, paquete de trabajo 2, 3.3, paquete de trabajo 3. ¿Sí? Entonces, bien, ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Primero, todos estos elementos tienen que estar debajo de la tarea de resumen general del proyecto. Entonces, ¿cómo agregamos sangría? En la pestaña de tarea van a encontrar un botón que se llama indent, ¿sí? O en español, a veces pues se lo conoce con la palabra desangrar, no es la traducción correcta, pero bueno. Entonces, aquí simplemente damos clic en esta parte. Acá es lo mismo, ¿no? Es la forma en cómo se descompone. Los entregables los paquetes de trabajo tienen que estar debajo de sus correspondientes entregables. Movemos ahí. Estos elementos tienen que estar debajo del entregable. Las tareas, perdón, tienen que estar debajo, ¿sí? Acá también de la misma manera, tienen que estar debajo. Y estos entregables tienen que estar debajo de acá. Y listo. ¿Se dan cuenta? Ahora sí contamos con una estructura súper sencilla, súper interesante. Y si ustedes observan, automáticamente, conforme hemos hecho esto, si ustedes dan clic en la parte donde dice WS, van a poder percatarse, esta es una de las grandes ventajas frente a otros programas como Microsoft Project, por ejemplo, que no te brinda por default esto, y ustedes automáticamente ya desarrollan su estructura de desglose de trabajo en Project Libre, ¿no? Pido mil disculpas por la confusión de los nombres que cada vez pues, se hace, ¿no? Pero este es la gran ventaja de Project Libre. Entonces se va automáticamente definiendo la DT, ¿no? Claro está, no es como la estructura que usualmente pues aprendimos, o bueno, de la que se les explicó y se las puede mostrar, por ejemplo, para lo que vamos a ver en el siguiente video. No es que se muestra de esta manera, sino que tiene una forma muy peculiar de ilustrarse, ¿no? Pero bueno, lo importante es lo útil que es el programa para poder desarrollar este tipo de gráficas, que sin duda alguna son muy importantes para un proyecto, ¿no? Entonces, si queremos volver a la vista de las tareas, nos vamos simplemente a Gantt y listo. Entonces, lo básico ya lo hemos hecho, ¿no? Esta es la forma en cómo se va descomponiendo. Cosas importantes de saber, aquí no hay el tema de la programación manual y automática, directamente uno va especificando las fechas. Si uno pues quiere ir delimitando ciertas fechas en particular, uno simplemente va cambiando las fechas acorde a lo que uno estima, pues, ¿no? Bien. Algo muy importante con respecto al calendario. Aquí en el calendario también, en esta opción, podemos especificar qué periodos de trabajo no quisiéramos o quisiéramos registrar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí únicamente seleccionando un valor, podemos ir especificando que en ciertas fechas no es un periodo laboral, si se dan cuenta, ¿sí? O, evidentemente, ciertos horarios de trabajo que podemos especificar para el efecto, pues, ¿no? O simplemente utilizar por default
tal como viene la versión. Entonces tenemos también, efectivamente, 3 tipos de calendarios, como se lo maneja en cualquier programa, de calendario estándar de 24 horas o de turnos en la noche, ¿no? Tenemos algunas otras opciones, también como para poder especificar cuántas horas por día se trabaja, cuántas horas por semana y cuántos días tiene el mes usualmente, ¿no? Entonces, todas esas alternativas interesantes se las puede configurar también previamente al tema, ¿no? Algo que sí es una desventaja, lamentablemente, pese, o al menos hasta de lo que pues, el presente relator de este video pues conoce, es que el código automático de la estructura de desglose de trabajo, que usualmente cuando tú insertas la columna acá y tú buscas el campo que se llama WBS, ¿sí? No es que sale por default el código. A veces me ha tocado ver de que en algunas ocasiones sí aparece, otras no. Entonces, usualmente es un campo pues, que también te permite poder enumerar, pero parece que en la actualidad no lo hace, o al menos en algunas computadoras sí, en estas, por ejemplo, como vemos, no lo genera. Bien. Algo muy importante para poder avanzar con la parte digamos, metodológica del desarrollo de un cronograma en Project Libre, es el tema de que ya cuando hemos definido las actividades hay que secuenciarlas, ¿no? Lo mismo en secuenciar las actividades. Acá prácticamente podemos decir, si seguimos la misma lógica de la vez pasada, si yo quiero una relación fin-comienzo, simplemente coloco 2, ¿sí? Recuerden, bueno, perdón, aquí el ID, en este caso, es lo que se representa aquí en esta columna. Puedo colocar 3 FC. Miren lo que va a pasar. Si yo coloco FC, automáticamente Project Libre me dice, no, esa no es la forma de predecesora. Entonces vamos a colocar 3 FS. Entonces en este caso sí. Y si se percataron, automáticamente aquí se generó una conexión, como la que observan acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo bueno de justamente la herramienta, ¿no? Bueno, en este caso está en inglés. Si hubiera sido instalada en español, muy probablemente sí le saldría, perdón, el tema, ¿no? Entonces, en este caso, tengo esta relación de fin-comienzo. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer una actividad en paralelo, tal como pues abordábamos en sesiones anteriores con los métodos de precedencia, ¿no? Fin-comienzo, que era lo que hicimos hace un momento, comienzo-comienzo, cuando tenemos estos dos métodos de precedencia, ¿verdad? Aquí simplemente colocaría que para poder elaborar el paquete de trabajo 2, al iniciarlo debe también iniciar el paquete de trabajo 1, simplemente coloco 3 SS, y se dan cuenta, esto cambia. Si yo quisiera manejar una dependencia como esta, de final-final, realizar planos y controlar planos tienen que finalizar al mismo tiempo, podría colocar 3 FF, miren cómo cambia la predecesora, y si quiero el otro 3 SF, ¿sí? Automáticamente cambia de esta manera, ¿no? Entonces, válido que ustedes pues sepan de que estos son los métodos de precedencia o en esta sección se aplican los métodos de precedencia para el tema, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a agregar las relaciones lógicas entre las tareas, tomando como base lo que hicimos anteriormente, pues aquí podemos decir que para esta tarea necesito que haya culminado el paquete de trabajo 2. Entonces aquí voy a colocar 4. ¿Sí? Acá también voy a colocar en este contexto que haya terminado el paquete de trabajo 2, el entregable 1. Y aquí efectivamente simplemente voy a definir que para culminar esta tarea tiene que haber terminado las 2 previamente analizadas. Entonces vamos a colocar 7, y 8. ¿Sí? Entonces aquí directamente puede ser coma, el igual automáticamente te lo corrige con un punto y coma. ¿Sí? Acá en este caso vamos a definir también que esto es 4 y acá podríamos definir que las tareas que tienen como predecesoras es también la 8 y la 9, ¿no? La 7 y la 8, perdón. 7 y la 8. ¿Ok? Para entregable 3, simplemente vamos a decir que una de sus predecesoras es la tercera tarea del paquete de trabajo 1 del entregable 2, entonces es la 9. ¿Sí? Acá también esta va a ser la 9. Y acá vamos a colocar como predecesoras el paquete de trabajo 1 del entregable 3, ¿sí? Y el paquete de trabajo 3, el entregable 3. Entonces 15 y 17.
y listo. Ahí tenemos ya nuestro cronograma diseñado como tal, pues, ¿no? Perdón, nuestro diagrama de red como tal ya diseñado. Bien. Nosotros también pudiéramos ir viendo algunas inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ir viendo que estas dos tareas no se encuentran conectadas con el diagrama de red, son elementos muy importantes, válidos, de poder analizarlos, ¿verdad? Aquí pues lo importante es que tengan una predecesora, podríamos decir simplemente, mira, para el entregable 3 necesito que la 9 y la 13 estén terminadas. Miren cómo se conectan, ¿no? ¿Ven aquí? 9 y 13, automáticamente ya está conectado, ¿sí? Pero más que todo, esto se lo ha dejado para efectos de visualización automática de la ruta crítica. Si se dan cuenta, que automáticamente ya uno va viendo qué tareas son críticas y qué tareas no, ¿no? Las que no son, están sombreadas color azul, las que sí son están con sombreadas en color rojo. Vamos ahora al tema de las duraciones. Hablábamos también, pues, en sesiones previas de que los métodos de estimación de duraciones van desde los que tienen menor precisión y mayor grado de subjetividad, como es el uso de expertos, y luego va madurando en el contexto de técnicas de estimación por valores, basadas en un promedio, en una media basada en el método triangular, o efectivamente en el cálculo de una media ponderada, que podría ser como el método PERT, ¿no? Luego, si tenemos historia, podemos ir utilizando el método o la técnica de estimación análoga, contamos con datos históricos de proyectos similares que hemos realizado, y pues bueno, tenemos otros ya un poco más robustos, como la estimación paramétrica, en donde pues se basan algunos factores de rendimiento, de productividad, para poder hacer una estimación general del tiempo, y también pues sepamos de que esto se lo puede hacer a nivel de costo. Y finalmente, lo que vamos a ver en este momento, que es la técnica de estimación ascendente, que lo que hace únicamente es colocar, en función de los días, ¿sí? Vamos colocando días, 4 días, aquí vamos a colocar, miren lo que va a pasar en la duración, ¿no? Cómo va sumando el tiempo, 5 días, 8 días, acá también vamos colocando 4 días, acá 6 días, 9 días, 5 días, y acá en esta entregable vamos a colocar 4 días, 5 días y 3 días, ¿sí? Entonces aquí podemos ir visualizando automáticamente cómo se fue desarrollando el GAN, ¿no? Normalmente para que ustedes vayan viendo cómo esto nació, ¿no? Lo bueno del control Z, si nosotros, como veíamos, ¿no? Íbamos agregando las duraciones correspondientes, y ven cómo en la parte de acá se vaya estructurando el GAN del proyecto, ¿no? Entonces en este caso tenemos un proyecto que dura 27 días, basados en las estimaciones que primero, pues partimos desde lo más bajo, a nivel de baja descomposición, pues, ¿no? Son las tareas, paquetes de trabajo, y luego los entregables, ¿no? La suma, pues, dependiendo de cómo esté relacionado el diagrama, pues de ellos son la duración total del proyecto, ¿no? Tenemos la fecha de inicio, la fecha de fin. Algo que sí me gustaría también explicar es el tema de los hitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos en esta parte insertar un hito que diga hito 1, inicio. Inicio del proyecto. Entonces acá le voy a colocar, recuerden que los hitos por definición tienen 0 días, si lo ven. Y acá podríamos decir, mira, este hito conecta como predecesora la 2, y aquí automáticamente tenemos el hito de inicio. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Acá también podríamos decir hito 2, fin del proyecto. Entonces el hito 2 tiene que estar también a este nivel. Para quitar la sangría es con esto, por si acaso. Aquí colocamos 0 días, y acá en esta parte colocamos que su predecesora es la 18. Entonces si ven, automáticamente ya visualizamos que esta es el fin, ¿no? O podríamos decir sabiamente que la tarea es la 17, su fin, ¿ya? Ahí tiene más lógica. Entonces ahí vemos, el fin del proyecto está estimado para esta fecha. Entonces, es la forma en cómo nosotros representamos a hitos dentro del proyecto. Probablemente algunos ya a estas alturas, como ya dominan el tema de Project, han de decir, bueno, pero si yo quisiera agregar tareas repetitivas, aquí lamentablemente, eso son una de las limitantes también que tiene Project Libre,
no lo puedes hacer de forma automática. Si digamos que una tarea periódica tiene, digamos, dependiendo de cuándo haya iniciado hasta cuándo termine, 10, 15 repeticiones en Project, pues automáticamente sencillo. Uno coge, va, selecciona el botoncito, tarea periódica, define los parámetros y se crea. En cambio acá no. Acá uno tiene que irla creando una por una, tal como lo hemos estado haciendo con este pequeño ejemplo. Es un poquito esa parte. Finalmente, la parte de recursos. Recursos también lo maneja este software de forma muy interesante. Nosotros lo que hacemos es que nos vamos a la parte de recursos y nos vamos a esta hojita que está acá de recursos. Aquí podemos colocar el nombre de los recursos. Por ejemplo, vamos a colocar gerente de proyecto, ¿sí? Y si se percatan, aquí vamos a ir viendo los dos únicos tipos de recursos que se manejan en Project Libre. Material y trabajo, que son los que ya conocíamos. Similar a lo de Project. Acá no manejamos un recurso de tipo costos. No existe ese recurso. Si bien es cierto, tenemos algunas otras etiquetas interesantes, como por ejemplo para considerar la estructura de desglose de los recursos, ¿sí? Que es algo que lo vamos a ir viendo dentro de poco. Las iniciales, los grupos, bueno, son cosas que, por ejemplo, podemos decir, mira, esto, si es que quiero hacerlo, lo hago, si no quiero ocultarlo, lo oculto. Correo electrónico, si es importante, lo hago, si no, lo oculto, y listo, me quedo efectivamente con los campos que yo requiero, ¿no? En este caso, gerente de proyecto, aquí podríamos también decir lo mismo, ¿no? Máximos unidades, ¿cuánto? Aquí puedo decir, mira, la tarifa estándar, que es el valor que se paga por el uso del recurso, puedo decir, mira, $100 la hora, o puedo decir $1,000, perdón, $4,000 el mes. Bueno, aquí en este caso es 4,000 por el mes, ¿sí? Puedo decir 1,000 por la semana. Y de esa forma ustedes van viendo que se puede ir configurando el campo, ¿no? El campo de overtime rate, perdón, es justamente el valor que se paga por sobretiempo. Podemos decir, mira, es cuando el recurso trabaja ya fuera de sus 8 horas laborables, o el tiempo que se haya definido, se le va a pagar por hora $100. Costo por uso, efectivamente, es un costo fijo que se asigna dependiendo, obviamente, de la importancia del recurso. Como hablábamos, esto va muy relacionado a la parte de las adquisiciones, ¿no? Estamos hablando de contratos de costo reembolsable, en donde el riesgo más lo tiene quien, pues, contrata el servicio, contrata el recurso. Efectivamente, pues, a veces se pueden alocar dentro de los términos y condiciones este tipo de rubros, como decir, por ejemplo, solamente por disponer de este recurso, yo te voy a cobrar, independiente de su uso, independiente de las horas extras que haga, $500 cada vez que lo asignas a una de las actividades. ¿Sí? Son cosas que se las puede colocar, ¿no? También recordemos que los recursos tienen calendarios y podemos fijar calendarios específicos para cada uno de ellos. El método justamente que se adopta dependiendo del esquema de costeo que se desee, pues, ¿no? Para el tema del prorrateo de los costos, puede ser también aquí al inicio, al fin, o simplemente prorrateado a lo largo de la duración de la actividad. Entonces, bien, de esa manera nosotros configuramos, perdón, le cambié, déjenme colocar para atrás. Ahora sí, entre proyecto, ¿no? Entonces aquí puedo ir agregando a otros recursos, por ejemplo, patrocinador de proyecto. Puedo agregar otros elementos como materiales, ¿no? Una lacto, reactivos. Y acá únicamente lo que se hace es cambiar a estos recursos por materiales. Si se dan cuenta, desaparecen los campos que usualmente veíamos. Aquí vamos colocando por una lacto, por ejemplo, puedo decir, por solo disponer de una $1,000, si, asumiendo que no es el tema de, no estamos con un tema de renting, y por cada reactivo que cueste 150. Sí, 150. ¿Ya? Entonces, de esta manera tenemos esta parte. Acá también, bueno, se ve que se puede configurar el tema de un costo por uso. Podríamos decir que por cada lacto cobro 100, en fin, ¿no? Por cada reactivo 50. Pues es algo que se lo puede asociar. RBS también podemos verlo acá. Si nosotros damos clic aquí, vamos a ir viendo que también automáticamente aparece de esta forma los recursos que tengamos por el momento. Obviamente salen cero porque no han sido asignados. Para poder asignarlos, lo que vamos a hacer es esto. En tareas,
Gantt, vamos a hacer un poquito más para acá, ¿sí? Y nos vamos a esta partecita acá. Entonces aquí puedo decir, por ejemplo, para este paquete de trabajo, vamos a ir a la parte de recursos y al dar clic en el botoncito de asignar recursos, que es desde acá, o en su defecto, asignar recursos aquí, marcamos, podemos especificar, mira, a este recurso yo lo quiero asignar. Puedo aquí cambiar su nivel de asignación, por ejemplo. Digamos que el gerente de proyecto va a estar trabajando en esto un 50%, el patrocinador también un 50%. Entonces simplemente hago asignar y listo. Entonces se dan cuenta, automáticamente ya se empiezan a ir asignando los recursos dentro de la actividad. ¿Sí? Acá también podré decir, mira, esto, al dar clic acá, es el gerente de proyecto, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? 100%. Acá en estas actividades, digamos que son también del gerente de proyecto. Bueno, aquí en este caso, si quiero seleccionar algunas, simplemente seleccionamos, asignar recursos, y automáticamente vemos que podemos asignar un recurso o los diversos recursos a varias tareas al mismo tiempo. Entonces, quiero colocar al gerente de proyecto, aquí, asignar, y voy a asignar el acto. ¿Sí? Entonces, cierro. Se preguntarán, bueno, y perfecto, estás asignando dónde veo los costos. Sabes muy bien perfectamente que esto hay que insertar columna. Perdón. Parece que desaparece la columna de start o de inicio. Vamos a buscarla. ¿Sí? Perdón. Entonces sería esta. Ok. Ya, voy a agregar la columna de costo. Entonces acá también recuerden que de esta forma encontramos a las columnas, ¿no? De costo. Ok. Entonces ahí vemos viendo cómo se van haciendo los cálculos de los costos, ¿no? Aquí podríamos decir, por ejemplo, mira, estas actividades, digamos que son del patrocinador, signo los recursos, patrocinador del proyecto, puede ser una persona que también pues quiera participar dentro del proyecto, no hay problema. Y él va a hacer uso de reactivos, ¿no? Entonces acá también podemos especificar la cantidad de reactivos que se quiere, 2, 3, ¿sí? Se le asigna y ya. Digamos que quiero un lacto. También un lacto, se lo asigna y listo. Entonces se da cuenta, automáticamente esto va costeando el proyecto, ¿no? En este caso, si no le fijamos nada, él va a asumir que se asigna una unidad, ¿no? Entregable 3, digamos que esto va a ser ya el Project Manager, asignamos al recurso gerente de proyecto, bueno, asignar una laptop y ya, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que ya contamos con digamos, una línea base de un proyecto. Hay que quemar línea base también, acá se lo puede hacer. Tenemos ya un diagrama de Gantt con los recursos. Si queremos ver el diagrama de red del proyecto, muy importante, muy buena pregunta, damos clic en Network y van a poder observar que también automáticamente vemos las tareas que están con color rojo o los paquetes de trabajo o entregables, que son elementos de la ruta crítica del proyecto. También es importante, ¿no? Los diagramas de red nos permiten ir viendo qué elementos se encuentran conectados a la red y qué no, ¿sí? Usualmente nosotros deberíamos de estar un poquito más preocupados a nivel de las tareas que estén conectadas, porque usualmente las tareas resumen no son tan relevantes, salvo que obviamente se le quiera asignar alguna predecesora a nivel de tareas resumen, ¿sí? Como lo que estábamos viendo acá, ¿no? Entonces, por eso es que aparecen no conectadas porque no tienen predecesores. Pero a nivel de sus tareas sí están conectadas. ¿Ok? Finalmente, pues también podemos ir viendo aquí algunas cosas interesantes. Por ejemplo, si yo quisiera ir viendo alguna información en particular, se aparecen estas ventanas de información de la tarea. Si requiero en algún momento definir una restricción, usualmente hay algunas, como las que observamos acá, también esto se lo puede hacer con el project, se puede definir ciertas restricciones para que ciertas actividades o empiecen o inicien o finalicen o culminen en una fecha específica. ¿Ya?
Si yo quiero grabar línea base o quemar línea base, simplemente aquí coloco Save Baseline para el proyecto entero, OK, y automáticamente, si ven, aparece esta estructura interesante, ¿no? Con algunas barritas grises. Eso significa que ya se ha asignado una línea base. Usualmente esta vista en Project se la llama GAN de seguimiento, pero aquí automáticamente dentro del Project Libre se la puede visualizar sin ningún problema. A nivel de los recursos, si yo me voy a la plantilla de recursos, yo puedo también traerme información interesante a nivel de los recursos. Entonces, si yo quisiera dar clic en información, pues aparece esta información a nivel de recurso, o en su defecto, si yo quiero ver ciertas información, por ejemplo, con respecto al uso del recurso, ¿sí? Me voy a la pestaña de vista, y aquí yo puedo ir viendo cuál es el uso del recurso por cada una de las tareas, ¿no? El patrocinador en qué tareas está, laptop en qué tareas está, ¿verdad? Y reactivos también en qué tareas se encuentran. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir viendo cosas interesantes, ¿no? Si quiero ver a nivel de histograma, también lo podemos ver aquí, ¿sí? Cada recurso cómo es utilizado, ¿no? Gente de proyecto, ver si efectivamente está siendo subutilizado o realmente es un recurso que está sobrecargado. Como podemos ver, el patrocinador, cada vez que yo voy dando clic, esto se va previsualizando, ¿no? Tal como ustedes lo pueden ver, ¿sí? Esto es a nivel de el tema de histogramas, ¿no? A nivel de charts, pues también en algún momento se pueden ir desarrollando algunos temas pueden ser interesantes, ¿no? Si queremos desaparecer esta parte de charts, solamente desaparecemos ese botón. Y listo. Esto prácticamente era la explicación que quería llegar con ustedes previo al desarrollo del caso que efectivamente tenemos previsto con el proyecto de Urban Garden, ¿no? Entonces, tal como se lo hizo en un video anterior con Project, vamos a ir explicando paso a paso cómo ir efectivamente desarrollando todo el proyecto de Urban Garden dentro de este software de Project Libre, ¿no? Más que todo para quienes estén interesados en cómo, pues, hacer el tema de tareas periódicas, pues, ir viendo algunas cosas interesantes dentro del tema, pues, ¿no? De antemano, pues, bueno, gracias y nos vemos en el siguiente video. Bien, apreciados estudiantes, continuando justamente con la explicación de Project Libre, ahora lo vamos a abordar con el contexto del caso de estudio de Urban Garden, pues, ¿no? Solamente como un pequeño recordatorio de lo que hemos estado viendo, analizamos el tema de la interfaz de la tabla de tareas, tabla de recursos en un video anterior, conocimos un poco la perspectiva de cómo desarrollar toda la línea base de un proyecto considerando todos los procesos clásicos para el desarrollo de la gestión del tiempo, tomando en cuenta los recursos, costos y también el alcance a partir de la EDT. Y bueno, ahora vamos a continuar con este caso, ¿no? Entonces, hablábamos efectivamente de que la estructura de desglose de trabajo del proyecto de Urban Gardens, perdón, es la que está ahí definida. Nosotros, si lo llevamos a el archivo que se había preparado también en la sesión anterior, prácticamente es lo que ustedes observan aquí, ¿no? ¿Sí? Importante, recomendar, siempre deben enumerar los elementos de entregables, paquetes de trabajo y tareas, porque como veíamos en una sesión previa, Project Libre no lo hace, ¿sí? No lo hace de forma automática. Entonces, teniendo ya esta parte y guiándonos un poco con el archivo que complementa el caso de estudio de Urban Garden, vamos a ir desarrollando ya ciertos elementos, ¿no? Primero, en la secuenciación de las actividades. Entonces, vamos a ver de que estas primeras actividades que están acá, efectivamente, si nosotros las queremos secuenciar, damos clic donde dice link y automáticamente ya están relacionadas, ¿no? Tal como podemos ver acá. Importante ver las duraciones que tienen, 2 días, podemos verlo aquí, 2 días, 2 días, 5 días, 3 días, 2 días, 3 días, 2 días, 3 días, 1 día,
interesados del proyecto, días. Realizar el kickoff del proyecto, 2 horas. Y ahí tenemos, ¿no? Automáticamente, pues bueno, él hace una conversión de horas a días, ¿no? Entonces ahí está. Podríamos ya ir definiendo a los recursos. Recordemos que los recursos estaban especificados acá. Van a haber unas ciertas variantes porque debemos de saber que el recurso de transporte terrestre y materia prima no es algo que esté como un recurso tipo costo en Project Libre, ¿no? Entonces, nos vamos a percatar que si nos vamos a la parte de recursos, aquí vamos a ir ingresando estos elementos, ¿no? Voy a ir ocultando ciertas columnas que finalmente no me van a agregar valor en este caso, ¿sí? Como estas, para únicamente mostrar las que sí voy a requerir. Entonces, en este caso, si nosotros vamos a ver, podemos coger esto de acá, copiamos y pegamos, ¿no? Tal como ustedes pueden ver, súper sencillo. El tipo de recurso, creo que esto efectivamente lo cambiamos, pero igual no olvidemos que podemos ver el nombre, ¿no? Type es el tipo. Vamos a buscar, insertar la columna, el tipo type. Pueden simplemente digitar la letra y automáticamente le genera el tipo de recurso, ¿no? Entonces, en este caso, veíamos, perdón, dentro del Excel, que los primeros 5 recursos son de tipo trabajo y el resto vamos a asumir que es de tipo material. Entonces, lo que hacemos, vamos a Project Libre, los 5 recursos de tipo trabajo están acá, el resto efectivamente son recursos de tipo material, ¿no? Entonces, en esta partecita, vamos a colocarle material, ¿sí? Recuerden que los transporte terrestre, materia prima, un recurso de tipo costo que se le imputaba un valor, pero acá podemos definirlo directamente, ¿no? Que es lo que vamos a ir haciendo dentro de poco. Entonces, si volvemos al Excel, prácticamente veíamos que el primer recurso le asignábamos un 20%, a los otros restantes 100%, el standard rate es 8.45, bueno, borramos, perdón, 8.45 por hora, 4.32 por hora, el otro es 3.98, podemos editar directamente 3.98 por hora, el otro es 4.32 por hora, y el otro es 2.78 por hora. No hay overtime, no hay tasa de horas extra, no hay costo de uso, perfecto. Entonces aquí en este caso la computadora sí tenía un temita de la etiqueta, ¿no? Podemos ocultar temporalmente esta columna y nos vamos acá. La etiqueta tenía por día, ¿verdad? Por día, y por qué, ¿no? Y ahí está. Entonces los valores que teníamos era $3. Este era de 1,50. 1,50. Este de acá, 0,50. Y equipos de laboratorio, 120. Transporte terrestre, veíamos que, bueno, aquí en este caso vamos a tener el valor de 150. Y la materia prima de 500, ¿ya? Recordemos que estos recursos no son en función del tiempo, sino que directamente es por la cantidad que se utilice. Podrían emularse estos dos últimos como recurso tipo material, al simplemente asignarles el valor de uno dentro de la actividad, ¿ya? Entonces, de esta manera ya contamos con nuestra hoja de recursos, y nuestros recursos, si nos vamos a la RBS, automáticamente ya aparecen tal como los ven ahí, ¿no? Inclusive, si nos vamos a la parte de tarea, y nos vamos a la WS, al Gantt, perdón, y queremos ver previamente cómo está el WS, marcamos acá, y podemos darnos cuenta que automáticamente ya tenemos, en este caso, una WS para cada uno de estos elementos, ¿no? Se va a dar cuenta que luego esto, cuando le agregamos la tarea de suma del proyecto, prácticamente va a existir un
una cajita en donde consolide a todos estos elementos. En este momento son como que ETs independientes por entregable, pero ya las vamos a integrar, no se preocupe. Eso pero al final. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es asignar los recursos. Entonces en este caso, si volvemos a la parte de acá, los recursos son computadora, gerente y jefe de operaciones, ¿verdad? Entonces parece que es para los dos, computadora, gerente y jefe de operaciones. Entonces lo que hacemos es seleccionamos a las dos actividades, nos vamos al botoncito de asignar recursos, gerente general, asignar, jefe de operaciones como project manager y la computadora. Entonces cerramos y automáticamente vemos a los recursos ya asignados. Si queremos agregar la columna de costo, vamos guardando por si acaso, ¿sí? Si queremos agregar la columna de costo, simplemente damos clic derecho, insertar columna, y buscamos la columna de costo, que es la que está aquí. Ok, y ahí está, ¿no? Entonces, esta columna se va a ir efectivamente alimentando poco a poco a lo largo del proyecto, tal como lo van a ir viendo. Bien, ahora vamos con los otros elementos. Jefe de operaciones computadora, prácticamente esto se repite por 5 actividades. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5. Asignar recursos. Jefe de operaciones, asignar. Computadora, asignar. Y si se dan cuenta, automáticamente ya se encuentran asignados, ¿no? Si vamos viendo, el GAN poquito a poquito se vaya estructurando tal como lo ven aquí, ¿no? Para la parte de los riesgos del proyecto aquí es diferente, pero en las comunicaciones también estaba, ¿verdad? Perfecto. Para los riesgos es diferente porque aquí está jefe de operaciones, jefe de venta, líder de producción y un computador. ¿Ya? Entonces aquí vamos, seleccionamos, asignar recursos, jefe de operaciones, jefe de ventas, ¿qué más? Líder de producción y el computador. Entonces ahí está asignado, ¿sí? Finalmente tenemos computadora y jefe de operaciones para esta parte de acá. Computadora, perdón, jefe de operaciones, asignar, y los interesados también, ¿no? El kickoff del proyecto prácticamente está gerentes generales, jefe de operaciones y computadora. Entonces colocamos aquí, gerente de general, es el patrocinador, jefe de operaciones y computadora. ¿Ya? Y ahí están asignados. De esta manera podemos ver claramente que ya los recursos se encuentran debidamente asignados dentro de la estructura, ¿no? Aquí en este caso integración es 2 días, el alcance del proyecto 2 días, y creo que ahí estamos, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? 5 días, 3 días, 2 días, 3 días, 2 días, los riesgos del proyecto. Hay que modificar algunas cositas, ¿no? Entonces aquí 5, 3 días, calidad del proyecto 2 días, los recursos 3 días, comunicaciones del proyecto 2 días, riesgo del proyecto 3 días, adquisiciones del proyecto 1 día, interesados 2 días. ¿Sí? Entonces ahí vemos prácticamente asociado algunos recursos con sus correspondientes valores. Bien. Reunión de coordinación semanal e informe de estado del proyecto. Voy a ir guardando esta parte, más que todo para que vayamos viendo lo siguiente, ¿sí? Solamente para corroborar algo en la parte de los recursos, tenemos ya algunos recursos vinculados, ¿sí? Y de esa manera están asociados, perfecto. Bien, entonces, me voy a la parte del GAN. A ver, si nosotros vemos en el Excel, nos vamos a dar cuenta que reunión en coordinación semanal es un evento periódico, es una tarea periódica, que efectivamente tiene ¿cuántas repeticiones? 22 repeticiones, ¿sí? ¿Eso por qué se debe? Porque si nosotros nos vamos al project, que era el archivo de Microsoft Project, si nosotros damos clic acá,
prácticamente esta es una actividad, ¿sí? Que es una actividad repetitiva o periódica, y de esta forma la configuramos en Project. Pero lamentablemente esto no funciona así esto no funciona así en Project Libre. Project Libre es diferente, no hay esa opción. Entonces, ¿qué toca hacer? Agregar las 22 repeticiones de manera manual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solo para ir guardando, vamos a agregar con el botoncito de insertar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces, aquí es donde vamos a ir colocando 1.2.1, reunión de coordinación semanal 1, ¿sí? Tal como lo vamos a ver acá, ¿no? Y luego esto también lo vamos a ir colocando abajo, ¿no? Podríamos hacer esto directamente, ¿sí? Como lo bueno que tenemos esta ayudita, ¿no? O simplemente como para poder... Sí, esto. Perdón. Vamos colocando esto de acá. Y vamos pegando. Y listo. Entonces lo que hacemos es que estas reuniones se van a encontrar debajo. Hay que agregarle sangría de reunión de coordinación semanal. Entonces hay que colocarlo en 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 y así, ¿no? Ahora aquí podríamos hacerlo con la función de concatenar en Excel para evitarnos estar colocando esto a cada rato, tomando en cuenta eso, ¿no? Pero, bueno, este es el trabajito que estamos haciendo en este momento, solo para que ustedes vean que efectivamente, pues, este es un poquito la parte laboriosa de ir haciéndolo de esta manera en el proyecto, ¿no? Entonces, 2, 12, es la forma de ir haciendo las reuniones periódicas. 13, 1.2.14, 1.2.15. Si acaso algunos se preguntarán, oiga, pero ¿y no han pedido esto? Créanme que hay cosas desde el código del EDT, como me ven, hasta temas así como el tema de las actividades periódicas, que algunos usuarios lo han pedido desde el 2015. Hasta inclusive otras cosas se las ha pedido con tiempo, pero parece que efectivamente no están haciendo nuevas versiones del producto y pues se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, cositas como estas, pues que a veces parecen tan elementales, no hay en esta herramienta. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos estas actividades, voy a guardar. Aquí, importante, veíamos si nos tomamos el tiempo de esto, ¿verdad? Entonces vamos a colocar una hora, o podemos asignarlo esto directamente, ¿sí? Nos vamos a la parte de tareas, a la parte de información. A ver, en este caso no nos permite hacerlo automáticamente, raro. Usualmente sí permite, pero bueno, vamos a ver si nos permite. No, no nos permite. Entonces no hay problema. Podemos hacer esto una hora. En efecto es así, una hora. Una hora. Una hora. Podemos ir pegando esto, tal como ven, más rápido, para ir acelerando un poquito, ¿no? Y ya. Entonces en esta parte estaba un día, no es, forma parte del otro y ahí estamos, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra réplica de la actividad periódica o de la tarea periódica o repetitiva que se genera en Project. Listo. Algo que tengamos que hacer aquí, importante, el método de... Bueno, aquí es importante también las fechas. Si se dan cuenta,
esto era sencillo porque con Project pues tú podías definir desde cuándo iniciabas hasta cuándo terminabas y qué fechas, y directamente lo hacía, y se dan cuenta las fechas se calculaban de manera automática, ¿no? Entonces esto efectivamente habrá que irlo cambiando de forma manual, más que todo cuando ya tengamos toda la línea base, ¿sí? Entonces, vamos hasta esta partecita a dejarla, porque esto lo tenemos que configurar al final, más que todo por el tema de que cuando ya empecemos a cambiar las fechas de inicio y de fin, y si lo hacemos manualmente, esto se fija como una restricción y no va a cambiar. Entonces, preferible esto dejarlo dentro de poco para poder hacerlo. Lo que sí es importante es que todas estas tareas van a estar concatenadas. Vamos a colocarle aquí link y automáticamente están ya debidamente relacionadas. ¿Sí? Entonces ahí luego vamos a ir cambiando las fechas correspondientes. A nivel de los recursos, podemos ver claramente que esta tarea tiene como recursos, si vuelvo a la ayuda del Excel, F de operaciones, computadora, impresora y papel, ¿no? Entonces aquí podemos hacer esto. Afortunadamente aquí sí nos permite F de operaciones, computadora, impresora, papel. Y automáticamente tenemos a todos los recursos asociados para esas actividades, ¿no? Hay que recordar que esto habrá que en su momento cambiarlo, más que todo por las fechas, ¿no? Esto no son 2.75 días, sino que efectivamente tiene esta naturaleza por los días que se agregan aquí, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo, no hay problema. Bien, eso con esta parte. Vamos ahora con 3, informe de estado del proyecto. Si se da cuenta, informe de estado del proyecto también es una tarea repetitiva. Entonces, ¿cuántas repeticiones tiene? Creo que 21. ¿Sí? 21 repeticiones. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es 1.3. Voy en este caso a insertar una nueva tarea. ¿Sí? Entonces voy a colocar exactamente esto, informe del estado del proyecto. Voy a eliminar esta. Voy a eliminarla. Y acá voy a agregar 21, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 veces digité el botoncito. Informe de estado del proyecto. Debemos de ver de que esta es una tarea que se encuentra fuera, ¿no? Entonces ahí está. La tenemos. Y lo que hacemos es copiar y pegar estas acá. Lamentablemente aquí quizás no va a ser tan sencillo, o salvo que cojamos el project, donde sí está bien indentado, porque estas serían 1.3, solamente para... Ah, parece que sí está mal enumerado el código, pero no hay problema, acá podemos hacerlo. EDT, volver a enumerar, todo el proyecto, sí, y ahora sí. Entonces parece que estaba mal enumerado. Entonces puedo coger estas dos, voy a ocultar esta, como para llevarla a un Excel. Voy a llevarme estas celditas que están acá, me las voy a llevar a una hoja electrónica en Excel y las voy a pegar. ¿Sí? Entonces elimino esto. Voy a utilizar la función concatenar. Vamos a ir definiendo esto. En este caso es con punto y coma. Y esto. Entonces, si coloco esta parte, ahí está concatenado. Puedo colocar un espacio. Aquí en esta parte no me deja. ¿Sí? Ahí lo tengo. Aquí habría que ver un poquito la ayuda de la fórmula para ir agregando
un espacio, igual se lo puede ver aquí, ¿no? Y la verdad que hace tiempo no usaba esta función. Entonces, sí, efectivamente creo que solo hay que colocar 2 puntos, un punto y coma, 2 puntos y punto y coma. Perfecto. Entonces, estábamos bien. Entonces es acá, punto y coma, espacio, y de esta forma tenemos el espacio que necesitamos, ¿sí? Entonces, hacemos esto para abajo, y simplemente lo que hacemos es esto que está acá, copiarlo, ¿sí? Disculpen si hay que hacer todo esto, pero sí, lamentablemente es la desventaja de usar Project Libre, y pegamos. Y ahí está, ¿sí ven? Entonces ya nos evitamos todo el procedimiento de ir cambiando y cambiando, ¿no? Agregamos sangría. Esto recordemos que es 1 hora. Y hay que irlo haciendo para cada uno, ¿no? Entonces ahorita tengo esto, voy haciendo de golpe esta parte de acá. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Entonces tenemos esto hay que también indentarlo. Sangría, perdón. Aquí pues si en algún momento, a ver, déjenme ver si retrocede. Ahí está, perfecto. Sí. Esto más que indentarlo hay que linkearlo, o sea, hay que colocarle esto de acá. Ahora sí, perfecto. Hay que tener mucho cuidado porque este programa es muy frágil y no permite a veces retroceder y se desconfigura todo el cronograma. Entonces, es bueno ir guardando cada vez que vayamos haciendo esto poco a poco. Acá lo mismo. ¿Qué personas intervienen? Ya puedo salir de esta parte de acá, puedo cerrarlo. ¿Qué personas intervienen? Jefe de operaciones, computador, impresor y papel, ¿no? Entonces, esto sí, lo bueno que permite la herramienta. Jefe de operaciones, computadora, impresora y papel. ¿Ya? Entonces ahí están asociados sus recursos y todo, ¿no? Perfecto. Obviamente recuerden, estas fechas tienen que cambiar, pero lo haremos ya cuando esté debidamente programado el cronograma, ¿no? Y de esa manera tenemos estos elementos. Si nos vamos a cierre del proyecto, en cierre del proyecto vamos a ir efectivamente también dejándolo para más adelante. O podríamos hacerlo ya ahora, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nos dice que la 116 es la predecesora. Recordemos que acá también muy probablemente sea ese mismo valor. La 116 es efectivamente, bueno, en este caso es la 115, prototipado, ¿no? Por eso les decía que hay que ir haciendo unos cambios previos, pero no hay problema. Vamos a dejar el tema de cierre del proyecto también. Luego le vamos a agregar las predecesoras para que esto sea de formato, o inclusive podemos verlo, ¿no? Si aquí nos dice que la 116 es el tema de el prototipado, que es lo que está aquí, podemos colocarle directamente, ¿no? Cierre del proyecto, esto es la 115, temporalmente igual ese código van a darse cuenta que cambia y se actualizará el que van a ver allí, ¿no? 115, vuelvo en la parte de acá, ¿sí? Y acá simplemente hay que agregarles las predecesoras, en este caso es 60, 61, 62, ¿sí? ¿Qué es lo que está aquí? Entonces aquí en este caso es el jefe de operaciones. Podemos cambiarle los días directamente, ¿sí? Vamos a colocarle que aquí tiene 2.67 días. Acá esto es 2 días. Acá esto es 1 hora. Y acá el sign off es 1 hora también. ¿Sí? Entonces tenemos algo similar. Acá lo que vamos a hacer justamente es agregar los recursos. En este caso es el jefe de operaciones, recopilar la información. Simplemente nos vamos al botoncito, jefe de operaciones como Project Manager. Elaborar informe de cierre del proyecto. Vamos a darnos cuenta que es el que está acá.
Jefe de operaciones, computadora, impresora y papel, creo que son para los tres, ¿no? Al primero no. Jefe de operaciones, computadora, impresora, papel. ¿Ya? Acá en este caso vamos a contar con jefe de operaciones, gerente general. Ok, vamos a ver. Jefe de operaciones, gerente general, como patrocinador, computadora, impresora y papel. Ahí está. Y acá jefe de operaciones, gerente general y computadora. Jefe de operaciones, gerente general y me falta uno más, computadora. Ahí estamos, ¿no? Entonces tenemos esta actividad 4.92 días, aproximadamente el valor que está ahí definido, y ya. Si sutilmente ven ciertas diferencias de costo, es muy probablemente por la configuración del calendario, ¿no? Recordemos que en este ejercicio se había definido unas horas de 8 a 9 de la mañana, de 8 a 12 en el turno de la mañana, luego de 2 a, recuerdo que era a las 7 de la noche, si mal no recuerdo, de 2 a 8, no recuerdo bien, y por eso es que sale un sutil cambio o una sutil variación en los costos, pero bueno, más que todo se deja esa parte. Entonces el informe de cierre, en este caso, el informe de cierre es 1 hora, ¿sí? Y el sign-off del proyecto es 1 hora también, 1 hora. Ahí está, perfecto. 2.67, 2, un día y un día, 4.92. Muy bien. Avanzamos entonces. Investigación de mercado. Vamos con investigación de mercado. Entonces, investigación de mercado, aquí nos dice que el entregable es el 2. Recordemos que el entregable 2, con ID 2 es el plan de dirección del proyecto. Y aquí lo que vamos a ir ya es colocando directamente esos valores, ¿no? Está listado de insecticidas, 2. Aquí viene luego como predecesora para identificar proveedores esta que está acá, ¿sí? Listado de productos agrícolas, aquí directamente viene 65, 69. Listado de productos agrícolas orgánicos, aquí sería la 65, que es listado de insecticidas, 65, y la 72, ¿sí? Y luego acá viene 65 y 75, ¿no? 65, perdón, 65, 75, ¿no? Acá en este caso tenemos como contexto que esta tarea de informe de investigación del mercado depende de la 71 y la 74. La 71 y la 74, recuerden que el ID está acá, ¿no? 2.3, lista de productos agrícolas orgánicos, lista de servicios agrícolas. Entonces acá sería 71,74. Y automáticamente se concatena. Y acá, en este caso, vamos a cambiar algo sutilmente. La 2.6 la vamos a hacer un hito. Recuerden que los hitos tienen de duración 0 y se redactan de una forma especial. Entonces vamos a colocar investigación de mercado presentada. ¿Sí? Y de esa manera, si nosotros nos movemos, y simplemente damos clic acá, voy a hacer esto un poquito más para acá para que vean, scroll to task, con este botoncito prácticamente vemos cómo nos desplazamos a al hito, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos que hacer aquí? Obviamente los días, ¿no? Entonces acá son 2 días, 2 días, investigar, vamos a ir guardando a poquito por si acaso. 2 días, 2 días, identificar productos también, 2 días, 2 días, investigar servicios agrícolas, 2 días, 2 días, informe de investigación de mercado, 1 día, investigación de mercado, 0 días. Bien. Acá tendríamos que asignar los recursos, en este caso el jefe de ventas
son para los dos primeros. Asignar recursos. Jefe de ventas está asignado. Para los siguientes, líder de producción. ¿Se dan cuenta? Esto es sumamente sencillo. No se le agarra el golpe, ¿no? Y cariño a la herramienta. Jefe de ventas también. Cuestión de adaptarse a los nuevos programas. Líder de producción son las dos. Colocamos líder de producción. Computadora, impresora. Aquí dice computadora, impresora, papel, jefe de ventas y jefe de operaciones. Computadora, impresora, papel, jefe de operaciones, jefe de ventas. Y finalmente acá, en este hito, el líder de producción. Líder de producción. Y ya, ahí está. Terminado. ¿Sí? Entonces tenemos 9 días. Esto aproximadamente tiene ya un valor de 570. ¿Sí? Aquí sutilmente pues hay quizás una diferencia por los horarios. Pero bueno, ¿no? Y aquí tenemos la asignación correspondiente. Está relacionada. Y como podrán observar, automáticamente también se está desarrollando el GAN correspondiente según las duraciones que se fijen. ¿Ya? Aquí lamentablemente no tenemos la opción de colocar negrita o modificar el texto. Es un programa que no lo permite, ¿no? Está por default así. Bien. Identificación de competidores. Vamos justamente a este entregable. Identificación de competidores está por acá. Vamos a ir bajando un poquito. ¿Sí? Aquí en este caso, identificación de competidores e investigar competidores. Vamos a colocar 2, 81. Aquí sería 80. ¿Sí? Digamos que para investigar competidores necesito haber ya terminado el listado de los competidores. Perfecto. 84. 80 y 83 significa de que tuvieron que haberse terminado. Para informe técnico de competidores esto de acá. Y finalmente acá también voy a tener otro hito, ¿no? Informe técnico de competidores presentado. Perdón. Informe técnico de competidores presentado. Esto recuerda tiene una duración de 0 días. Y acá vamos a tenerlo como predecesora la que tenía, ¿no? Y ahí está. Tenemos solamente que colocarle el tiempo y los recursos. En este caso, esto es días, 2 días. Investigar, 2 días, 2 días. Informe técnico de competidores, día, y acá 0 días, ¿no? Y asignar los recursos. En este caso son jefe de operaciones, ¿sí? Entonces esto, vamos a task, jefe de operaciones. Acá también investigar, jefe de operaciones, ¿sí? Informe técnico de competidores, en este caso es computadora, impresora, papel, jefe de operaciones. Computadora, impresora, papel, jefe de operaciones. ¿Listo? Informe técnico de competidores presentado, el jefe de operaciones. Y listo. Ahí está. Identificación de segmentos de clientes. Muy bien, ahí creo que estamos definidos con esta parte. Competidores, 9 días. Sí, ahí por ejemplo coincidimos ya con los valores. Vamos ahora con el 4. Entonces vamos bajando un poco más. En esta parte de identificación de segmentos de clientes, 4 o 5 días, vamos a ir colocando las predecesoras 64 y 79, ¿sí? Entonces, esto va a nivel de la tarea de resumen, en este caso del entregable, 64, 79, ¿sí? Recordemos que el 79 es el entregable 3 y el 64 es el entregable 2 de investigación del mercado. Entonces, aquí vamos con lista de potenciales clientes.
Bueno, aquí no va. Acá vamos a colocar 64,79. Perdón, estuvo mal. 64,79. Ahora sí. Y el referencial 90. Acá también investigar potenciales clientes 64,79. 93. 89,92. ¿Ya? Y acá finalmente le agregamos informe de potenciales clientes presentados. Esto le vamos a cambiar un hito. Recuerden que como hito este es 0 días. Y aquí le vamos a colocar 95. Listo. Solo nos falta cambiar las duraciones, ¿no? Estos son segmentos de clientes, 2 días, 2 días. Investigar potenciales clientes, 2 días, 2 días. Informe de potenciales clientes, 1 día. Informe de potenciales clientes presentados, 0 días. Entonces, aquí, ¿qué nos hace falta? F de operaciones. Y de esa manera vamos agregando a los recursos, ¿no? Jefe de operaciones, investigar potenciales clientes, jefe de ventas, son estos tres. Informe de potenciales clientes, computadora, impresora, papel, jefe de ventas y jefe de operaciones. Computadora, computadora, impresora, papel, jefe de operaciones, jefe de ventas. Están todas estas personas, ¿no? Computadora, impresora, papel, jefe de operaciones, jefe de ventas. Perfecto. Informe de potenciales clientes, jefe de ventas. Entonces, jefe de ventas. ¿Ya? Ahí estamos. Vamos guardando, muy importante, ir guardando conforme vayamos avanzando en nuestro cronograma. En este caso son 5 días. Aquí nuevamente vemos una sutil diferencia. De $40 habría que ver efectivamente. Puede que sea al final un recurso que se le haya agregado, también una más de su tarifa, pero ya se lo puede ir bien, no hay problema. Lo importante es que va acercando. 5. Obtención de fórmulas de productos. Vamos ahora acá. 64 y 69. 64,79. Acá también identificar tipos de suelo. Tiene que ver con minado. Esto es entregarles investigación de mercado, identificación de competidores, creo que era. 99, aquí en este caso, ya empezamos a ir agregando tal como nos dan las precedencias, ¿no? 102. Acá, análisis y registro de resultados. Se requiere que la elaboración de las fórmulas base se termine. 106. 107. 108. Aseguramiento de fórmulas base. En este caso es 105. Y luego 111, 112, 113, 114. Perdón. Falta agregar uno, ¿no? Algo que nos falta agregar, insertar, es el hito. Vamos guardando, por si acaso. Entonces sería 5.4. El hito es fórmulas de productos generadas. 5.4. Fórmulas. Voy a cambiarle idioma. Fórmulas de productos generadas. Entonces esto va por acá. Recuerden, 0 días, perdón, 0 días, 114. Ahí estamos. ¿Qué nos hace falta de aquí? Nos hace falta agregar las duraciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver 5 días, 5 días, 5 días. Preparar fórmulas base, 2 días. Aquí déjenme sutilmente cambiarle porque hay un puntito de más. 2 días. Realizar fórmulas, ensayos de campo, 5 días.
Bitácora de registros, un día. Registros de datos, un día. Procesar datos, 4 días. Analizar e interpretar datos, 15 días. Registrar y analizar documentos, un día. Registrar fórmulas base, está por acá, un día. 4 días. 15 días. Un día. Y ya. Entonces tenemos aproximadamente que esto se demora 60 días, que es lo que afortunadamente tenemos acá, ¿no? Ahora nos hace falta asignar los recursos. Entonces tenemos para las 3 primeras que el líder de producción es el recurso. Para el siguiente, equipo de laboratorio, líder de producción, materia prima. Entonces vamos acá. Líder de producción, equipos de laboratorio, materia prima. Aquí en este caso, se dan cuenta, nosotros deberíamos, bueno, automáticamente se asigna, ¿no? 1 y ya. Entonces, recordemos que si nos vamos guardando, si nos vamos a la parte de recursos, aquí prácticamente estos recursos ya tienen sus costos asociados, ¿no? Entonces volvemos a la parte del Gantt, ¿sí? Y de esa manera, no se asusten si en algún momento aparece eso, solo guarden, es lo importante. Y están asignados, ¿no? Entonces jardinero, acá es el señor jardinero. Computadora líder de producción. Computadora líder de producción. Listo. Registrar datos en base a los ensayos. Esto de acá también tiene sus recursos. Computadora jardinero, computadora jardinero. Computadora jardinero. Analizar e interpretar datos en base a los ensayos. Computadora y líder de producción. Realizar y analizar documentos. Computadora, impresora, papel y líder de producción. Computadora, impresora, papel, líder de producción. Y ya. Aseguramiento de fórmulas base. Todas son de líder de producción. Vamos a ir haciéndolas. Líder de producción. Y listo. Se encuentra asociado. Tenemos un costo aproximado de esto de 2.610, que acá pues creo que sutilmente puede caer una diferencia, ¿no? 2.110. Ah, bueno, recordemos que acá en este caso el recurso de materia pues no tenía costo. Si vemos acá, esto no tiene costo y obviamente hay que imputarlo, por eso es que sale con 500 de más. Y acá pues obviamente sale como debe salir, ¿no? Tranquilo, no hay problema. Finalmente, prototipado de productos y servicios agrícolas. Tenemos esta parte de acá. Tenemos que haber culminado en la 97. Recordemos que la 97 es la de las obtención de fórmulas. Entonces vamos a colocar aquí 97. Ah, perdón. Prototipado. Parece que nos aparece un error. 97. Colocamos 97, sí. Y se parece que hay una referencia circular. Qué interesante. Habría que ver el por qué se da esto. Pero bueno, continuemos. Seleccionar viviendas, fórmulas. Vamos a colocarlo acá, 97. ¿Sí? 119, que es lo que está acá. Acá en este caso sería 122. Ah, perdón. A ver, en este caso, acá sería 122. Aquí en este caso sí es la 117. Tiene lógica. 123, 124, 125. Y acá le vamos a colocar el hito que es prototipos de productos y servicios generados. Entonces esto lo vamos a colocar
Vamos a quitar la sangría, le vamos a colocar 0 días y le vamos a colocar 126. ¿Sí? Muy probablemente creo que esto se deba al número que habíamos colocado acá arriba en el cierre del proyecto. Podría ser. Aquí le colocamos 116. Veamos si yo borro esta parte temporalmente. Voy a borrarla un ratito. Ahí. Uy, perdón. Con suprimir no se lo hace. Ahí está. Uf. Justito. Entonces, importante, con el botón delete no lo hagan. Importante con el backspace, ¿no? Cerramos y ya. Entonces, puede que a la final esto sea lo que nos impida estar haciendo la referencia, ¿no? Entonces, si colocamos aquí 116, colocamos su dependencia que es la 97, ahora sí nos permite. Sí, efectivamente. Era porque habíamos generado la parte de ahí arriba, ¿no? Entonces, primero hay que desglosarlo, secuenciarlo y luego hacer las correcciones arriba. Entonces acá, perfecto. Duraciones. 5 días, 5 días, 30 días. Registrar datos, 5 días, 5 días, 5 días, 3 días, 1 día y 0 días. Nos hace falta finalmente los recursos. Esto son el líder de producción. Líder de producción. Vamos guardando, solo un poquito. Aquí, jardinero y transporte terrestre. Jardinero, transporte terrestre. Realizar seguimiento de resultados, computador y líder de producción. Computadora, líder de producción. Y ahí vemos los recursos, ¿no? Registrar datos, computadora, líder de producción. Se repite para los 3 primeros. Computadora, líder de producción. Computadora, impresora, líder de producción y papel. Computadora, impresora, líder de producción y papel. Ya. Presentar informe, líder de producción y líder de producción son las dos últimas. Y simplemente las colocamos aquí. Y ya. Entonces tenemos prácticamente un entregable que demora 54 días y tiene un costo aproximado de 1997,56, ¿sí? Entonces, listo. De esa manera, solo ya tendríamos que colocarle acá, que es su predecesora. En este caso, vamos a ir viendo. Prototipado es la 116. Nos vamos acá. Cierre del proyecto. Colocamos 116. Y listo. ¿Se dan cuenta? Ahora sí ya está listo el cronograma. Entonces ya tenemos prácticamente que si nosotros nos vamos a dar clic en guardar. Si nosotros nos vamos al costo del proyecto, el costo no lo podemos ver aún total, y es más, lo vas a ver en la WS. La WS son como que 6 EDTs que van a ver ahí a continuación. Aquí está una para todo, ¿no? Pero vas viendo cuánto es el costo de cada entregable y de cada tarea o paquete de trabajo que tienes. Pero si observas, hay un divorcio entre una y otra, ¿no? Entonces aquí se va viendo algunas EDTs que son independientes. Eso se da porque no hay una tarea de resumen. Entonces lo que vamos a hacer, ahora sí, Gantt, esperemos un poquito, nos vamos a ir al Gantt y en el Gantt vamos a agregar la tarea de resumen. Entonces vamos aquí justamente a, primero, colapsar todos estos elementos como para que entiendan un poquito lo que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Y ahí estamos, ¿no? Todo listo. Entonces lo que vamos a hacer es, inclusive, podemos colapsar a nivel de los entregables. Bueno, ahí creo que lo vamos a poder ver mejor, ¿no? Voy a guardar.
voy a insertar una tarea y esa tarea va a ser proyecto de agronegocio Urban Garden. Se dan cuenta, esta tarea tiene así, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es esto. Estos elementos que están aquí, los vamos a colocar debajo de esa tarea, al dar clic en indentar. Y si observamos, eso nos permite calcular la duración total del proyecto, el costo total del proyecto, la fecha en que iniciaría y la fecha en que finalizaría. En este caso, estamos viendo que va, si guardamos, va a iniciar tentativamente el... aquí parece que está, déjenme ver qué fecha está marcada, está el 23 de marzo, podríamos moverla al 6 de abril, eso es posible. Nos vamos a la parte de File, deberíamos tener la parte de información, y nosotros podemos aquí cambiar la fecha de inicio. Entonces digamos que la fecha de inicio no es el 23 de marzo, sino va a ser el 6 de abril, damos Close y automáticamente se recalcula, ¿sí lo ven? Entonces guarda mucha relación a lo que veíamos en el project, ¿no? Que iba tentativamente a finalizar el 11, claro, aquí está el 6 de abril y el 5 de noviembre. Acá también tenemos 6 de abril y 5 de noviembre aproximadamente, ¿sí? Si nos vamos a la vista de la WS, se van a dar cuenta que ahora sí vamos a contar con una WS unida, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entregable 1, entregable 2, entregable 3, con el costo total del proyecto, entregable 4, 5 y 6. ¿Sí lo ven? Entonces esto ya se aprecia de mejor manera. Inclusive esto se ve así debido a que estamos colapsando también las tareas de algunas. Si nosotros le quitamos, por ejemplo, a esta, ¿no? 1.1, plan de dirección del proyecto, aparecen todas las actividades. Y si vamos a la WS, voy a guardar solamente, WS, aquí ya me aparecen también las actividades, ¿no? Entonces es una forma interesante de verlo. Lo que vamos a hacer justamente es volver al Gantt. Vamos a quemar línea base. ¿Sí? Vamos a quemar la línea base. Simplemente lo que hacemos es save baseline. Baseline que está aquí. Ok. Y si se dan cuenta que también automáticamente ya se quemó el Gantt de seguimiento, ¿no? Preguntas con respecto a esta parte puede ser, mira, me gustaría ver las tareas críticas. Para ello simplemente ustedes se van a la parte de View y podemos filtrar por Critical Task. Y se van a dar cuenta que aquí están prácticamente estas tareas que son críticas. Claro, aquí lo vamos viendo a nivel de entregables y paquetes de trabajo. Si quisiéramos, obviamente, vamos a volver a la parte de No Filter, no hay filtro. Si obviamente nosotros empezamos a expandir, perdón, todos estos elementos, vamos a ir viendo, si vemos claramente el Gantt, que hay tareas que efectivamente se van asignando, ¿no? ¿Sí ven? Aquí vamos viendo tareas que no forman parte de la ruta crítica y tareas efectivamente que sí lo forman, ¿no? Como podemos ver en este momento. Además que todo esto se los muestro para que ustedes vean el cálculo automático que programas como estos hacen y que a veces en Excel pues no es posible siempre pues que lo uses de forma estándar, ¿no? Si ya quieres hacer algo de locos, de programar macros y todo, pues bueno, sería posible ver esta partecita de acá, ¿no? Entonces se dan dando cuenta, aquí vamos viendo que algunas tareas forman parte de la ruta crítica y conforme vamos avanzando habrán actividades que efectivamente no formen parte de la ruta crítica. Si filtramos esto de acá por Critical Task, ahora sí,
vamos a ir viendo automáticamente ya qué tareas forman parte de la ruta crítica. No solo a nivel de entregables y paquetes de trabajo, sino también a nivel de las actividades como tal, ¿no? Y listo. Algo que quizás a la final, para efectos de no extender más el video, que era lo que habíamos quedado, que quedaba pendiente, que creo que ya podrían hacerlo ustedes, es el tema de las reuniones, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos que cambiar las fechas? Acá lo podemos hacer. Si yo me voy al Excel, voy a cancelar un ratito, me voy al Excel y me voy a reunión de coordinación semanal. Este iniciaba el 7 de abril del 2020. Entonces, si yo me voy acá, yo tengo que cambiar eso ahí, ¿no? Entonces, podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, yo puedo finalmente decir, mira, esta actividad va a empezar el 7 de abril del 2020. Yo cojo, marco acá, 7 de abril del 2020, y si se dan cuenta, esto va cambiando, ¿no? Lo ideal es que evidentemente esto lo reafirmemos. Y miren qué pasó, automáticamente se agregó una fecha como esta, ¿no? Un icono como este. ¿Y esto a qué se debe? Si damos clic acá y nos vamos a la parte de avanzado, eso significa de que se le ha agregado una restricción. Generalmente en herramientas de programación de proyectos tenemos ciertas restricciones, que son las clásicas, ¿no? Pueden venir por un contrato, pueden venir por la lógica del desarrollo de las actividades, o inclusive pueden ser deadlines que se establecen, pues, o fechas límites que se establecen para la entrega de algo, ¿no? En lo básico que te dice, cuando no hay restricción, usualmente se coloca lo más pronto posible, ¿no? Entonces, cuando tú le colocas as soon as possible, la fecha de restricción no está. Pero si, por ejemplo, aquí le colocas esta actividad de empezar lo más tarde posible, o no empezar antes de o después de, o no finalizar antes de tal fecha o después de tal fecha, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros marcamos una fecha de inicio, que era lo que estábamos viendo acá, no quiero que empiece el 6, o podríamos decir, mire, esto es el 6, ya, perfecto, pero digamos que la siguiente reunión es la próxima semana. Entonces, en este caso es el 13. Entonces, el 13 está acá, ¿no? Y acá deberíamos de colocarle 0.125 o una hora, no que era lo que estaba aquí, una hora. Entonces, automáticamente si ven que se cambia, ¿no? Entonces aquí este cambio es el que viene engorroso por no contar con actividades periódicas acá. Entonces acá sería el 20, ¿sí? Acá sería el 27 y así vamos cambiando, ¿no? Entonces vamos ahora a mayo. 4, acá sería el 11, acá sería el 18, acá sería el 25. Nos vamos a junio. El 1, 8, 15, el 22, el 29, nos vamos a julio, el 6, el 13, vamos bajando un poquito más, perdón, voy a ir bajando con el scroll, ahora sí. Entonces aquí 13 estaba perfecto, acá en este caso es el 20, 27, vamos a agosto, el 3, el 10, el 17, voy bajando un poquito más, el 24 y el 31, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, de esta manera nosotros configuramos ya las fechas, ¿no? Entonces, esta es la forma que usualmente adopta el cronograma. Y acá también podríamos decir, mira, esto empieza el 6 y ya, ¿no? 6 de abril. 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11. Bueno, ahí si queremos también cambiar la fecha, decir, mira, yo quiero que todo empiece a las 8 de la mañana, simplemente colocamos 8 a.m., ¿no?
acá también sería 8 AM. Se va cambiando, ¿no? Entonces, bien, este cambio es el que efectivamente hay que irlo replicando en cada una de las cositas, ¿no? Lo mismo deberíamos hacer acá, ¿no? Pero para efectos de no alargar el video, pues al menos ya se dejó explicado cómo debería hacerse una actividad periódica en Project Libre, ¿no? A veces la gente se mata buscando eso en YouTube, no hay, pero bueno, ahí lo van a poder ver, ¿no? Bien, lamentablemente sí, algunos dirán, bueno, pero en Project usted generaba una curva S de proyecto, acá lamentablemente no es tan sencillo, o más claro, el programa no es que me lo permite generar, se mueve a la parte de charts, ustedes se van a poder percatar que no es tan sencillo de hacerlo, inclusive te lo filtra a nivel de recurso, cuando la realidad debería de ser es a nivel de las actividades, ¿no? Entonces no lo genera, se dan cuenta. Ni el histograma, ni el acumulado, nada. Entonces, sí es una pena que no lo logre generar, ¿no? Pero bueno, aquí inclusive les puedo dejar una pista. Si ustedes se van a Cash Flow Project Libre, se van a percatar que hay un video en donde podrían, pues quizás, visualizarlo un poquito. Y esto es como cuando quisimos concatenar el tema de Excel, ¿no? De efectivamente les va diciendo que toda la información del programa tienen que pegarlo en un Excel, luego agregar pues la clásica fórmula de ordenar las fechas conforme se vayan dando y ir registrando el costo acumulado, ¿no? Algo que sí quizás, y ahorita que veo este video, me llamó la atención, ¿no? Se dan cuenta ustedes de a poquito, cuando lo vean, él les va mostrando cómo hacer la curva S del proyecto, ¿no? Entonces sepan que hay videotutoriales y que les puede ayudar el tema. Lo que sí efectivamente quería explicar es acá, es que hay algunos reportes. Entonces, si tú te vas a la parte de File y te vas al tema de guardando, ¿no? Proyectos, te aparece un resumen de tu proyecto, ¿no? Si queremos generar un PDF, damos clic en el PDF y van a observar que si lo guardamos en escritorio, ¿sí? Damos clic en guardar, automáticamente se va a generar un PDF como este, ¿sí? Es un PDF sumamente sencillo, ¿no? No es tan robusto como a veces uno quisiera, ¿no? Un preview, bueno, perdón, si me voy a la tarea, al Gantt, ¿sí? Ya vamos a ver. En donde vamos a visualizar pues justamente toda la información del cronograma, ver si efectivamente el PDF nos genera un documento muy similar al que veíamos hace un momento, ¿no? Puedo ir File, me voy al PDF, Proyecto Urban Garden, voy a exportar la imagen, y en este caso, ahora sí, ¿no? Miren, tengo un interesante PDF que puedo compartirlo con otras personas que probablemente no tengan la herramienta, ¿no? Como un reporte del proyecto, ¿no? Esto es algo que sí efectivamente lo puedes hacer. Pero también lo puedes hacer, sí, es muy importante que eso lo sepa, se lo puedo mostrar rápidamente aquí con este cronograma. Me voy a archivo, imprimir, y se dan cuenta que se genera un PDF, ¿no? Si nosotros lo guardamos, automáticamente también se está generando un reporte muy similar al que usualmente tenemos en Project, ¿no? Entonces acá también se lo puede hacer dependiendo en donde tú lo quieras guardar. Si quieres ver la WBS, también podemos dar clic acá y podemos generar un PDF de esto. Es como una captura. Lo vamos a colocar WBS, WBS, se exporta la imagen y automáticamente, si ven, se va capturando, son como que pequeñas porciones de la gráfica, ¿no? Entonces, todo lo que tú vayas a ir registrando, él te lo va capturando de esa manera. Son como pequeños screenshots de lo que tú vas haciendo de tu proyecto. ¿Sí? Entonces, de esa manera
vemos, para ir finalizando en el tiempo que nos resta, solamente ir mostrando el tema de uso de los recursos. Que a veces también es un tema muy interesante que se lo ve, ¿no? Entonces, si vamos a clic aquí, por ejemplo, en Task Usage, vamos a ver una perspectiva de las tareas, cómo se van dando, ¿no? Cuántas horas, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la parte de los recursos, en la planilla de recursos, nos vamos a Resource Usage, vamos viendo cada recurso en qué actividad va participando, cuánto es el trabajo que va desarrollando y cuánto es la dedicación en horas al día por todo el transcurso del proyecto que él va haciendo. Si nos vamos a la perspectiva de histograma, ¿sí? Y volvemos a la parte de recursos y cambiamos de Work Complete a simplemente No Filter, gerente general, podemos ir viendo también el histograma de uso de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, vemos que el ejemplo de operaciones realmente es un recurso que está recontra que saturado, más que todo porque así es la vida del Project Manager, ¿no? Podemos hacer resource leveling o nivelación de recursos, sí, efectivamente se lo puede hacer. Miren que hay recursos que quizás a lo largo del tiempo no son utilizados, pero conforme se va avanzando en el proyecto puede que sí, ¿no? El dinero, por ejemplo, en ciertos tramos del proyecto es adoptado, en otras veces no. Entonces, son gráficas que nos ayudan también a ir monitoreando el uso de los recursos que tenemos dentro de nuestro proyecto. Que también se lo puede hacer con la parte de los informes, sin ningún problema, de Microsoft Project, ¿no? Y bueno, prácticamente eso era lo que quería explicar con este video. Espero que vean pues un poco las cosas que nos ofrecen estos programas libres que usualmente existen dentro del mercado. Evidentemente estos archivos se les estará compartiendo tanto los que se vieron en el project como los que vieron en esta parte de acá, para que ustedes los revisen con total tranquilidad desde sus computadores y puedan efectivamente ir haciendo las prácticas correspondientes al uso de herramientas de programación de proyectos como Project Libre para los que tienen Mac o Primavera. Inclusive la base de esto puede permitir el desarrollo de estas actividades en otros programas como Primavera, como Gantt, ¿sí? Como otros programas que pueden existir libres o pagados dentro del mercado, pues, ¿no? Entonces, eso, estimados, volviendo simplemente a la presentación que teníamos, realmente pues vieron cómo esta EDT la transformamos a una línea base de un proyecto, tomando en cuenta su triple restricción de tiempo, costo, alcance, y también la parte de los recursos asociados, pues, ¿no? Efectivamente, pues, tengan alguna pregunta, pues la podemos resolver por correo electrónico o por los canales oficiales de comunicación con ustedes, pues, ¿no? De antemano, les agradezco mucho. Espero que estos videos sean de gran utilidad para, pues, sus iniciativas que las vayan a desarrollar con este programa, con el programa que ustedes estimen conveniente, pues, ¿no? De antemano, gracias y, pues, estaremos viéndonos próximamente. Hasta pronto.